Buenas noches, bienvenidos a este canal de YouTube, Aroma del Cielo. Tengo hoy unos invitados especiales. Aquí estamos un poquito nerviosos porque después de mucho tiempo que no conversábamos mucho, pero son invitados especiales porque Karina y Víctor han sido mis líderes por muchos años y ellos han sido de gran ejemplo para mí, así que quiero presentarles y también que ellos nos puedan contar un poco en ese tiempo en que están sirviendo, en qué lugar y que puedan conocer un poco más de ellos también. Sí, bueno, la verdad, como decía Susan, estamos así nerviosos. Gracias, hija, por invitarnos. Es un privilegio para nosotros que estemos aquí compartiendo esta transmisión. Sí, nosotros, bueno, nos encontramos en este momento en la selva del Perú, en la región San Martín, en la ciudad de Tarapoto, la ciudad de Las Palmeras, que ha estado de aniversario hace 2 días. No ha sido un aniversario diferente, estamos felices aquí. Hace 5 años nos vinimos aquí, después de haber estado más de 25 años en Lima, viviendo allí. Dios nos llamó para servir en el lugar de donde nací, ¿no? Entonces, como familia, lo pusimos en oración, Dios lo confirmó con una palabra y aquí estamos sirviendo a Dios como una familia en Cristo, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Víctor y para mí es un honor también estar compartiendo este espacio, este tiempo y sobre un tema tan importante, ¿no? Como decía mi esposa, hace más o menos 5 años nos vinimos para acá, para Tarapoto, como confirmando con una palabra, con la bendición de nuestros pastores, la aprobación de ellos. Y, o sea, siempre nos enseñaron en la iglesia a nosotros hacer las cosas con una palabra de parte de Dios, ¿no? Confirmado con una palabra de parte de Dios. Y es por eso que estamos acá ya radicados hasta cuando Dios diga, ¿no? Sí. Felices de acá con el calor. Bueno, ahora hay unos días de frío. Ahorita está haciendo frío, aunque no lo crean. Ah, increíble. Sí, pero bendecidos. Bien, ustedes han estado sirviendo al Señor por muchos años, desde jóvenes y bueno, esta serie se hizo con el propósito de que los jóvenes puedan disipar algunas dudas, porque, bueno, jóvenes cristianos hay que a veces le gusta un chico, una chica y no saben cómo escoger, o será o no será de Dios, y a veces es como la pregunta que a veces uno pasa mucho tiempo de poderse responder esa pregunta, ¿no? Entonces, quizá los testimonios puedan ayudar mucho a que los jóvenes puedan aclarar algunas dudas. ¿Es Dios quien te da a esa persona o es uno que escoge? Cuéntanos un poquito cómo se conocieron y cómo también, Karina, tú supiste que él era y Víctor también cómo supiste que ella era, porque me imagino que en ese trayecto pues también uno puede tener un gusto hacia alguien y no necesariamente esa es la persona, ¿no? Así es. Bueno, de mi parte, yo conocí al Señor a los 26 años más o menos. Tenía una vida muy, no difícil, pero sí un poco desordenada, de cosas del pasado. En la parte sentimental siempre quise formar una familia, tener un hogar, porque yo no tuve un hogar, ¿no? O sea, mi madre murió cuando era un bebé y yo soy de provincia y a los 11 años me llevaron a Lima y desde esa fecha viví allí y con una familia que no era mi familia. Entonces yo siempre anhelé tener un hogar. Y antes de conocer a Cristo, pues me enamoré en algunas oportunidades. No fui correspondido, fui dañado. Y cuando ya llego a la iglesia, empiezo a conocer la palabra de Dios, empiezo a conocer las cosas de Dios. Nuestros líderes y pastores nos fueron guiando. Y pude entender que Dios tenía una persona para mí, ¿no? Y yo ya a mi edad dije, no, quiero que con la próxima persona que esté, que sea la que Dios me da y que sea para siempre. No, ya no quería equivocarme. Entonces, como que le dije a Dios, no, Señor, mi área sentimental, yo lo dejo en tus manos, ¿no? Hasta que tú me muestres la persona con la que me voy a casar, ¿no? Y que sea para siempre.
y así esperé en Dios. Yo conocí a Cari más o menos cuando yo estaba unos 2 años en la iglesia. 10 años aproximadamente nos veíamos, trabajábamos en el mismo ministerio, el mismo grupo, pero era un hola y chao. No había mayor contacto, no había pasar tiempo juntos ni nada de eso, ¿no? Pero yo ni idea, no tenía la menor idea de que Dios tenía a ella reservada para mí, ¿no? Sí, sí, realmente la etapa de saber quién es la persona, de esperar, no es fácil. Es una etapa en la cual hay muchas luchas, pero como decía mi esposo, es muy importante aprender a confiar en Dios, a creer que Él tiene lo mejor para nosotros, ¿no? Cuando nosotros, confiamos en Dios, como que es como un niño, ¿no? Yo me sentí así cuando entregué mi área sentimental y sexual a Dios. Yo me sentí como esa niña que sabe quién es su papá, ¿no? Que sabe que Él nunca me haría daño, ni que tampoco haría algo para lastimarme. Entonces entendí, tuve la revelación de esa paternidad, de la paternidad de Dios en mi vida, y eso me hizo tener confianza de que tenía que esperar a lo que mi papá me iba a entregar, ¿no? Entonces, cuando tuve esa revelación, también aprendí a amarme a mí misma. Aprendí que soy la niña de los ojos de Dios, aprendí que tenía que esperar a la persona correcta y no estar afanada en estar buscando o viendo quién sería. Entré en un estado de descansar en Dios, de confianza, me dediqué simplemente a servir a Dios, a enamorarme de Dios y Dios se volvió en mi todo, ¿no? En mi papá, mi hermano, mi enamorado, todo se volvió para mí. Cuando estuve en esa situación, sirviendo a Dios, era como que Dios empezó a planear, es como ese Cupido, ¿no? Que empieza a planear las cosas que tú ni siquiera te das cuenta, pero Él está en el asunto. Él y yo no teníamos contacto, mire, estábamos tantos años en la iglesia, pero no teníamos ese contacto cercano, no estábamos ni siquiera en la misma célula, ¿no? Y sucede que de un momento a otro, o sea, bueno, el ministerio que llevaba fue promoviéndose, entonces, como se dice, fui promovida a la célula donde él estaba, ¿no? Entonces empezamos a compartir la célula y ya era un hola, chao, pero nada más. Luego de eso nos dijeron, bueno, van a trabajar en esta área, fulanito de tal, y bueno, dijo, Víctor va a trabajar, con Karina van a estar encargados de esta área y van a trabajar juntos, van a entregar este reporte. Y de pronto empezamos a tener una relación de trabajo, no se puede decir ministerial, ¿no? Pero también nos llevó a podernos conocer, ¿no? A poder compartir. Y siempre me acuerdo de ese ambiente de consolidación porque fue un ambiente en el cual nació una amistad, ¿no? Nació una amistad, Dios empezó a hacer las cosas en orden, ¿no? Y todo nació de una amistad, ¿no? No es como en el mundo que uno se conoce y ya, ¿no? Empiezas en la carne, ¿no? No, en Dios hay un proceso tan hermoso que es como la construcción de una casa, de un edificio, así tú lo sabes más porque eres arquitecta, ¿no? Entonces empiezan los fundamentos, ¿no? Porque si tú no empiezas el fundamento y quieres hacer de frente ya la decoración, no sé, todo lo demás, no va a poder sustentar de repente esa construcción. Entonces, las etapas son tan importantes, o sea, Dios por algo, o sea, permite las etapas, ¿no? En la etapa de amistad es una etapa de conocerse, y eso fue lo que pasó con nosotros. Comenzamos a formar una amistad y en esa amistad empezó a nacer un gusto, ¿no? Pero cuando tú estás en Dios y tienes, como se dice, y quieres que Dios tome el control y saber si es la persona exacta antes de dar el siguiente paso y de abrir tu corazón para la persona de repente
si es correcta o no, yo sí le pedí una confirmación a Dios, ¿no? Yo dije, Señor, o sea, como tenía harta confianza con Dios a la hora de orar y todo, le dije, Señor, mira, ¿sabes qué? No sé, o sea, fue que él se fue a Colombia y yo le empecé a extrañar. Y dije, ¿qué? O sea, fue algo súper raro, pues, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué lo estoy extrañando, no? Entonces empecé a sentir un poco ese sentido de que, wow, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces inmediatamente fui a Dios y le dije, Señor, o sea, tú me conoces mejor que nadie, no sé qué está sucediendo en esto, pero yo lo coloco en tus manos, ¿no? Porque cuando él regresó, o sea, mi corazón empezaba a latir fuertísimo y decir, ¿qué pasó acá? No, o sea, era algo loco, porque si tú ves a cualquier persona entrar no te pasa nada, ¿no? Pero si es alguien especial para ti, o sea, como que, wow, sientes algo diferente, ¿no? Y qué lindo es sentir esa experiencia cuando Dios lo hace, ¿no? Esa alegría que trae al corazón. Entonces, cuando empecé a sentir eso, ya me tocó hablar con mis pastores, ¿no? Entonces me daba mucha vergüenza hablar con él, o sea, decirle, imagínate, ay, ¿sabes qué? Me gusta esta persona, estaba así, así, agarré el teléfono porque no tenía el valor de mirar a la cara a mi líder, ¿no? Entonces agarré el teléfono y dije, por teléfono lo voy a hacer porque de frente me pongo súper nerviosa. Agarré el teléfono y le dije, pastora, tengo que contarle algo. Y la profesora Milagros, bueno, las que la conocen es súper fresca, ¿no? Dime, Cari, dime, me decía. Yo me imagino por el teléfono, porque no la vi. Y yo le digo, pastora, mire, sabe que este tiempo he empezado a sentir un gusto por alguien, ¿no? ¿Ah, sí? Me dice. ¿Y por quién, ah? Me dice. Y yo le digo, por Víctor, pero no le quería decir el apellido. Y ella me dice, ¿qué Víctor? Y a Caballero le tuve que decir específicamente. Y cuando le dije, o sea, de verdad que yo dije, me acuerdo que agarré el teléfono, me tapé la cara, yo decía, ahorita me va a decir algo, ¿no? Y me moría de vergüenza. Y la pastora me dijo, esto es mutuo, ¿no? Me dijo, no sé, pastora, yo nunca he hablado con él. O sea, menos de este tema, o sea, ¿no? Y me dice, sí, sí es mutuo, porque él me ha confesado lo mismo. Ay, cuando ella me dijo eso, yo me acuerdo que estaba con el teléfono y empecé a saltar por toda la oficina porque estaba trabajando ese rato. Y mi jefa me había dado permiso para hablar por teléfono un ratito. Y me acuerdo que salté y dije, pero claro que tapaba el auricular para que mi pastora no escuche. Lo contenta que estaba. De verdad que no lo podía creer, pero no lo podía ver a la cara. Después de eso no lo podía ver a la cara, me moría de vergüenza, ¿no? Pero fue súper lindo, o sea, saber eso, ¿no? Pero, ¿qué hicimos? Lo pusimos en oración, ¿no? Porque dijimos, bueno, hay un gusto mutuo, ¿no? Pero hasta ahí todavía no hablaron del hasta tema. ahí todavía pues no sabíamos. Ni el uno ni el otro. No, nada. Y lo curioso es que ya nosotros teníamos años, al menos, de conocernos de vista. Sí. Y ya teníamos también como 2, 3 años de trabajar ya casi juntos, ¿no? El mismo grupo, y ya había más contacto. Pero el gusto no estaba ni en ella ni en mí. Y para mí siempre fue impactante eso, que él sacara el sentimiento por el mismo tiempo. No fue un mes antes, no fue un mes después. Fue el mismo tiempo. Sí. Y como dice mi esposa, no, o sea, yo no fui donde ella y decirle, no, sabes que Karina, vas a empezar a gustar y vamos a orar. No. Yo me fui también con mi líder. O sea, yo no sabía que yo le gustaba y que ella iba a hablar con su líder. Y cuando yo llamo también a la pastora Milagros, me acuerdo que sabemos primero antes que al pastor Vixon, la pastora Milagros también me dice eso, ¿no? El sentimiento es mutuo, ¿no? Me dice. Yo le digo, pastora, yo no sé, yo nunca he hablado con ella de ese asunto, ¿no? O sea, no sé lo que ella siente. Y ella me dijo, sí, el sentimiento es mutuo. Y cuando ella dijo eso, casi me caigo como condorito para atrás, sí. De la sorpresa. Y me dijo la pastora, no, ¿sabes qué? Te aconsejo que converses con el pastor Vixon, mi líder, y puedas contarle esto. Sí. Entonces, nos citaron y me acuerdo que nos dijeron, no, ok, ese sentimiento es mutuo, cada uno va a orar para confirmar por una palabra de parte de Dios. O sea, eso no significa que ya ustedes son amigos especiales o lo llamado en el mundo, los enamorados, no tienen permiso ni para llamarse, ni para hablarse de ese tema, ni nada, ¿no? Entonces, nos tocó orar.
Y a mí Dios me dio dos versículos muy chéveres, ¿no? El primero está en Génesis 2:24, ¿no? Que todo el mundo sabe esa palabra, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Y se unirá a su esposa y los dos serán un solo cuerpo o una sola carne. Y el segundo versículo que Dios me dio fue en Malaquías 2:15, que más o menos parafraseando dice, ¿no? ¿Por qué Dios los hizo uno, ¿no? Habiendo muchos espíritus, los hizo uno para levantar una descendencia santa para él. Entonces, en los dos versículos Dios me está hablando de matrimonio. Entonces yo, o sea, ya sabía que era de Dios y de ahí los pastores, más o menos a una semana, 2 semanas, por Sí, allí, más o menos. nos volvieron a citar y nos dijeron, ¿no? ¿Qué te ha dicho Dios a ti, Víctor? ¿Qué te ha dicho Dios a ti, Karina? Entonces yo dije, pastor, mire, Dios me ha dicho esto. Ya, y a Cari también Dios le confirmó con una palabra y todo. Y a partir de ahí ya empezamos nuestra etapa de amigos especiales o enamorados. Sí, fue un proceso muy importante, porque o sea, es tan bonito quemar etapas, ¿no? Porque en la amistad especial ya están pues los detalles, ¿no? El poder pasar tiempo juntos. Claro, no pasamos tiempo a solas, pues así, ¿no? Como dice, no así a solas, porque tratábamos de cuidarnos, ¿no? La verdad que nuestra meta fue llegar bien también al matrimonio, ¿no? Cuidar el área sexual sobre todo, ¿no? Por cuanto como cristianos sabemos de que es importante, ¿no? El cuidar nuestra sexualidad para la persona correcta, ¿no? Y aun cuando tú sepas qué es la persona, es importante los tiempos. Hay tiempo, o sea, hay tiempo de abstenerse, ¿no? Como dice la Biblia en que se esté de abrazar, y hay tiempo para abrazar. Pero hay momentos en los cuales uno tiene que esperar el momento correcto, ¿no? Entonces, y con el tiempo uno se da cuenta de la importancia que hay en esas etapas, ¿no? Porque imagínate que una etapa sirve para la otra. Es como que tú estás en primer grado y no vas a pasar a quinto grado sin haber pasado por el segundo, tercero, cuarto grado, ¿no? Cada grado te prepara para un nivel mayor, ¿no? Entonces, de la amistad pasamos a la amistad especial, ¿no? Y en la etapa de amistad especial resolvimos muchas cosas, sobre todo el tema de la diferencia de temperamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene un temperamento, yo tengo otro, y en la amistad especial, los roces que tuvimos que tener los tuvimos allí. Cosa que cuando ya llegamos al matrimonio, todo eso ya lo habíamos resuelto, ¿no? O sea, y en esa etapa de amistad especial, o sea, tuvimos más que todo porque él es directo o era colérico, yo era más sensible, más melancólica, entonces todo lo tomaba en serio, ¿no? Entonces, y esas cosas lo empezamos a corregir. Luego esa etapa, pasamos a la etapa de noviazgo, ¿no? Y qué lindo es, o sea, pasar esa etapa, la pedida de mano, que estén tus papás, o sea, porque una de las cosas que tiene que haber en una relación que es de Dios es que hay paz en tu corazón, en tu vida, y paz también en tu familia, ¿no? Esa es una señal muy importante. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no añade tristeza, no añade tristeza, o sea, no hace de que definitivamente uno de la confirmación que yo le dije a Dios, si esta es la persona que tú tienes para mí, o sea, que mis papás tengan paz, ¿no? Porque mi mamá, sobre todo, es súper especial. Y ella, yo decía, si pasa la prueba de fuego con ella, definitivamente, si se la gana, él es, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? O sea, que ellos estén en la pedida de mano, ¿no? Que ellos estén contentos con la persona que Dios eligió para ti. O sea, es una alegría, una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad porque dices, wow, o sea, mis papás están de acuerdo, ¿no? Y ese es un respaldo, el respaldo de tu autoridad, de tus pastores, o sea, qué tremendo, ¿no? Y en el caso de nosotros teníamos un ministerio también, tanto él como yo, entonces los discípulos también que estén de acuerdo, o sea, súper, ¿no? Porque al final al unirse los ministerios es como que se unieran dos naciones, ¿no? Entonces, y que sean una sola, ¿no? Y que sean una sola, ¿no? O sea, eso es muy lindo, ¿no?
No, y en qué esa bonito naturaleza. también entender la confirmación de parte de Dios, porque a veces creo que uno podría saltarse las etapas y de repente no tener esa confirmación, esa claridad que esto es de Dios y seguir adelante con una relación. Sí. Mira, en estos 10 años que yo estuve en la iglesia y que todavía no salían mis sentimientos para la que es ahora mi esposa, hubo en diferentes épocas jovencitas o chicas que me gustaban, ¿no? Pero yo ya había tomado la decisión de que cuando había un sentimiento, pedirle a Dios la confirmación, ¿no? Si ella era la persona, que Dios pusiera los sentimientos mutuos y que yo no lo iba a buscar, ¿no? No, yo no me iba a declarar, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Aparte que era recontra tímido. Y cuando alguien me gustaba, yo le decía a Dios, Señor, me gusta, estoy sintiendo algo por esta persona. Si es la persona que tú tienes para mí, que esté el sentimiento en ella y confírmalo. Y si no, Señor, quita este sentimiento, ¿no? Y de verdad que eso a mí me ha servido mucho y me sirvió y ahora ya pues tenemos un poquito más de 13 años, ¿no? De Sí, casados y tenemos 3 niñas preciosas y de verdad que cuando Dios te bendice más de lo que tú esperas. amén. La verdad que sí. Wow, qué bonito, ¿no? Porque eso deja un legado para las generaciones también, ¿no? O sea, el hecho de que uno haya obedecido a Dios, que haya esperado el tiempo y no adelantarse, trae bendición a la vida a las familias en realidad, ¿no? Porque es el futuro. Así está, y trae esta revelación también de lo que tiene que ser eh, una familia, o sea, consagrada a Dios, ¿no? Porque yo veo eso en mis hijas, ¿no? He visto que son niñas, pero ellas conversan, ¿no? Entre ellas a veces cuando llegue el tiempo, ¿no? Cuando ellas se casen y hablan, pues, ¿no? Imagínate, conversan. Y muchas veces escuchaba su conversación y yo me reía nada más, pues, ¿no? Pero yo estaba ahí con la oreja parada, escuchando lo que están hablando, ¿no? Entonces, y me impactó mucho, ¿no? Una de ellas le decía a la otra, ¿sabes qué? Si nosotros nos casamos, tenemos que casarnos con un muchacho cristiano. Y una de ellas le decía, ¿y qué pasa si no es cristiano? Nosotros no podemos hablarle de Dios y que se convierta, decía, la otra le decía, ¿no? Y otra dice, pero tú no ves cómo es papá y mamá, le decía la otra. No, hermana, mejor no arriesgarse, le decía, ¿no? Le decía, Qué bueno. conversan entre ellas, pero a mí me daba risa, me daba gracia, ¿no? Pero yo de esa manera voy también viendo, o sea, que es el mensaje que silenciosamente nosotros le damos, ¿no? Que es en la casa, o sea, el hecho de, porque ellas ven en las noticias también, ven, o sea, a veces, mamá, ¿qué pasó? Su esposo la mató y ellas se escuchan en el noticiero, o sea, muchas cosas. Entonces yo en ese momento les explico, ¿no? Que a veces, o sea, cuando las personas no conocen de Dios, o sea, no valoran al hombre, a la mujer que Dios pone en su vida, o sea, no, y no cuidan su bendición y no la protegen, ¿no? Y yo le digo, entonces yo aprovecho, ¿no? Le digo, por eso es cuán importante es elegir a la persona correcta, elegir a la persona que te va a cuidar, que te va a proteger, como dice la Biblia. La Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y que dio su vida por ella. Entonces, a ese nivel, o sea, cuando los hombres entienden la revelación de lo que es cuidar a su esposa a ese nivel, o sea, realmente cambian de actitud, porque es una revelación el hecho de que esa palabra se haga vida en cada varón, en cada sacerdote en su casa. Es una revelación, ¿no? Entonces, y eso solamente lo da Dios. ¿Por qué? Porque si hay errores que corregir, tanto el hombre como la mujer, si está conectado al Espíritu Santo, te va a corregir. Ten la certeza que tu papá te va a corregir y te va a enseñar y te va a mostrar qué es lo que tú tienes que cambiar. Entonces, las bases, los fundamentos, o sea, de la amistad especial y el noviazgo, te preparan para el matrimonio. Nosotros problemas de temperamentos en sí, en el matrimonio, no hemos tenido casi, o sea, mínimos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros todo eso lo arreglamos en la época de la amistad especial. Ahí lo solucionamos, ahí lo trabajamos, o sea, bueno, a él nos pasamos consejerías con los pastores también en esa época, porque yo dije, o hablamos, porque no es que ya te dan el pase y ya nunca más eres ministrado.
Entonces, y de los dos, o sea, de repente la que más habla, la que más es de decir, ¿sabes qué? Oye, esto está pasando, soy yo, ¿no? Entonces yo le dije, me acuerdo, estaba ya de amiga especial con él, Víctor, nos toca consejería. Entonces él decía, pero si estamos bien, no estamos bien. Le digo, no, pero hay cosas que arreglar. Entonces se me daba risa porque cada vez que entrábamos a consejería, él me decía, Cari, lo que tengas que decir, dímelo ahorita antes de entrar, por favor. ¿No? Y entrábamos así, Para no ser rechino. pero era súper, ¿no? Y yo me reía porque, o sea, era lindo porque éramos ayudados, o sea, nosotros en esas etapas fuimos ministrados cada 15 días, bueno, cada mes, y ahorita, o sea, aún a pesar de, bueno, ya que estamos muchos años de casados, muchas veces nos hemos acercado, no de repente tan continuo como antes, pero de todas maneras siempre nos hemos acercado porque sabemos cuán importante es el tener siempre el corazón para aprender y para ser corregidos. El día que nosotros nos sintamos, uy, no, ya autosuficientes, que ya todo lo podemos, que todo lo sabemos, fuimos. ¿Por qué? Porque dejamos de ser discípulos y nunca debemos dejar de ser discípulos, de ser enseñados. Tenemos que ser guiados. Siempre habrá alguien que esté, como se dice, encima, que nos dé esa cobertura, que pueda ser ese padre espiritual para nosotros. Entonces, y eso es muy importante en una relación, tener también un referente, tener guías, tener ministraciones, consejerías, aprender siempre, ser instruidos. Yo la verdad que te felicito, Susan, porque todo esto ayuda un montón a los jóvenes. No, de repente esa palabra que necesitaban, esa confirmación, porque muchos están con luchas, muchos piensan, algunos piensan que ya, o sea, que ya no se van a casar, o que ya están diciendo, no importa con la primera persona que pase. No, a veces llegan momentos muy difíciles, muchos pasan luchas, o sea, pero el tema de llegar a una quietud en esa área, ¿no? No hablo de que también, pues, o sea, no sé, o sea, vas a esperar que todo haga Dios, no, obviamente que hay que tener fe y actuar, ¿no? O sea, pero me refiero a ese tema de la paz en el corazón, de saber, de la certeza, de la fe, ¿no? Que debemos de tener, de saber que Dios tiene lo mejor, esa convicción en el corazón, que Dios tiene el control y que tiene la persona correcta. Entonces, cuando esos jóvenes tienen esa convicción, tienen esa certeza, tienen la seguridad de quiénes son en Cristo, de cuál es su llamado y cuál es su valor, es cuando es como que el campo se prepara para tu bendición. Porque dicen, wow, no, ya, es su tiempo. Ya llegó el momento, ¿no? Entonces, y nunca Dios llega tarde. Y yo pienso que uno de los errores que se cometen en los matrimonios es que uno piensa que uno se casa, se encuentra la persona idónea, todo, uno se casa y va a ser feliz, ¿no? Y la verdad que eso no es tan cierto. Sí. Porque no, en el no es tan matrimonio, mágico como piensan. sí, porque en el matrimonio implica servicio, implica trabajar, Sí. implica, ¿sabes qué? Hacer feliz a la otra persona. Eso lo aprendimos nosotros, o sea, nosotros trabajamos eso, ¿no? O sea, yo me esfuerzo cada día porque mi esposa sea feliz. Y al ser feliz ella, voy a ser feliz yo. En cambio, cuando le enfocamos de que yo voy a ser feliz, yo espero que la otra persona haga todo para ser yo feliz, pero no me preocupo yo en si ella es feliz o él es feliz o no. ¿No? Es amor y eso, entrega. exacto. O sea, el matrimonio es un morir. ¿Para qué? Para que la otra persona crezca. Para que la otra persona sea feliz, para que la otra persona, o sea, se desarrolle. No soy en todo, en todo. Y de verdad que a nosotros nos ayuda bastante eso. A mí me encanta, por ejemplo, o sea, pasar todo el tiempo con mi esposa, ¿no? O sea, trabajamos juntos, estamos para acá, para allá. Y podrán decirme muchas cosas, pero soy feliz, ¿no? Y mi esposa es feliz, mis hijas son felices. Tenemos a veces por ahí pequeñas diferencias, pero hay una frase en uno que dice, no, o sea, ningún matrimonio es completamente feliz. Todo matrimonio tiene diferencias. La verdad que nosotros casi no tenemos diferencias. Y si hay algo por ahí pequeñas, las conversamos inmediatamente y las solucionamos. Que yo me acuerde que hayamos discutido o peleado, casi nunca. Casi nunca. Que yo le haya alzado la voz o que ella me haya alzado la voz,
porque aprendimos que yo tengo que cuidar el corazón de mi esposa y viceversa. Cierto, hay situaciones que a mí no me agradan y todo, pero trato de guardar el corazón y aún trato de decir las cosas de la mejor manera posible para no herir. Y eso ha hecho que nuestra relación sea firme y yo pienso que cada vez va mejor. Amén. Amén. Y también tiene que ver con sujetarse al espíritu, ¿no? O sea, que el carácter ya vaya madurando también para que uno pueda soportar de repente esas pruebas que vienen. Sí. Y algo que dijo Karina que me gustó bastante fue, o sea, el hecho de confiar en Dios como nuestro papá, porque yo he visto, por ejemplo, en el tema de chicas que ya pasan los 30 años, algunas es como que ya se resignan y ya no les puedes hablar del tema del casamiento porque como que están ya resignadas y no quieren tocar el tema. Y otras están todavía como que afanadas y como que se ponen en riesgo, ¿no? De ceder ante la presión de la Tomar la familia, decisión de todos, equivocada. que te dicen ya, con el que venga. Entonces, Sí. es difícil. Entonces, si ustedes nos quieren dar, de repente tienen algunos consejos más para los jóvenes que nos están viendo, que nos van a ver. Sí, o sea, como dijo mi esposa al principio, número uno pienso yo que todo tiene su tiempo. ¿Ok? En los adolescentes puede empezar el gusto, pero no es el tiempo todavía. ¿Ok? Hay un tiempo. Segundo, si hay un sentimiento, confirmarlo con Dios y confirmarlo con sus líderes, con sus autoridades espirituales. Yo me acuerdo que cuando ya salió los sentimientos hacia mi esposa, yo en mi trabajo a mis compañeros le decía, no, que estoy orando por una persona que me gusta. Y él decía, no, pero si te gusta, o sea, ¿por qué no empiezas a tener una amistad o una relación o son enamorados? Yo decía, no, porque tengo que tener una confirmación de parte de Dios y la aprobación de mis pastores. Y me acuerdo una compañera muy clara, que tus pastores te eligen a la persona con la que te vas a casar. No, le dije, no. Dios elige a la persona, pero ellos lo confirman. Es como yo me acuerdo a mis hijas, y yo les he hecho a mis hijas, ¿no? Yo no voy a elegir a ustedes el esposo que van a tener, con quién se van a casar. Pero sí me voy a asegurar de que no tomes la decisión equivocada. Y eso han hecho nuestros pastores con nosotros y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no ser independientes en esa área, porque la verdad que la guía de los líderes, de los pastores, ayudan y ayudan mucho, ¿no? Y segundo, tercero, de tener ese concepto que te dije al último, ¿no? Yo me caso, o si yo empezar una relación, lo voy a hacer con seriedad, basado en una palabra de Dios, pero voy a empezar esa relación para hacer feliz a la otra persona en cada etapa, ¿no? Y no apresurar los tiempos. No apresurar los tiempos. Así es. Cuando nosotros ya éramos novios y más o menos nosotros nos comprometimos en febrero 14, un 14 de febrero, por ahí, Sí, ¿no? por ahí. Y supuestamente a los 6 meses ya era para casarnos. Y por X motivo nuestros pastores nos dijeron, no, todavía no sentimos paz que se case en esta fecha, vamos a dejarlo pendiente. Y con mi madre adoptiva, yo le dije, no, que no, ya no me iba a casar en julio y que todavía no tenía fecha definida, porque nuestros pastores nos habían dicho eso. Y él me dijo, no, pero ¿qué problema hay? Si a ustedes se van a casar, vivan juntos, ¿no? Hasta la fecha que se casen. Si ya ustedes van a estar juntos. O sea, y hay un proverbio que dice, no, hay caminos que al hombre les parece rectos, pero que al final son caminos de muerte. Y en todo eso nosotros, o sea, decidimos en todo momento someternos a los principios de Dios, someternos a la autoridad aún de nuestros pastores, nuestros líderes. Y la verdad que es o sea, lo mejor que hemos podido hacer. Eso nos ha guardado. Y miren, un año más o menos antes que salga el sentimiento de mi esposa, había una chica que me gustaba en la iglesia. Estaba en el mismo grupo de nosotros, era también el mismo grupo de Karina. Karina lo conocía. Y
Y me llegó a gustar esa chica y es de repente la que más me gustó en la iglesia, la que más sentimiento más prolongado tuve. Y oré a Dios y todo y el sentimiento seguía. Y me acuerdo que un domingo me fui a la casa de los pastores y el pastor Wilson ha ido a la iglesia y la pastora estaba con sus niños. Y la pastora Milagro pues es directa, ¿no? Me dijo, ya Víctor, ¿quién te gusta? Y pucha, ya pues, me senté entre la espalda y la pared y dije, pastora fulana de tal. Ah, ya me dijo. Yo iba a ayudarla a pintar un cuarto en su casa. Y cuando llegó el pastor, llegó todo y se saludaron y dije, mi amor, Víctor tiene algo que decirte. Pucha, no me dejó otra, ¿no? Entonces el pastor me dijo así, de su área sentimental. Y me acuerdo que subimos a la azotea, ellos viven en un tercer piso, y subimos ahí a la azotea y me dijo, hijo, ¿cómo va todo? ¿Quién te gusta? Le digo, fulana de tal. Ah, me dice, es una buena chica y por acá y por allá. Pero ¿sabes qué me dijo? Yo siento en mi corazón que ella no es la persona que Dios tiene para ti. Cuando él me dijo esa palabra, yo, la verdad me sentí triste. Segundo, dije, ¿no? Cierto, la Biblia dice no te metas con yugo desigual, pero en este caso, dentro de mí decía, ¿no? La chica, o sea, es cristiana. Está en el mismo nivel de liderazgo que yo. Estamos en el mismo grupo. No entiendo cuál es el yugo desigual. Pero... Explíqueme. Sí, pero decidí obedecer. Yo en ese entonces tenía el privilegio de dar clases de liderazgo en la iglesia y esta chica era mi alumna. Y como alumna yo tenía dirección, tenía teléfono y tenía el permiso como maestro de ir a visitarla, a ver cómo está y todas esas cosas. Pero yo nunca hice algo de eso. ¿Por qué? Porque yo no quería influir en algo que no venía de Dios. O sea, porque no sabía si era de Dios o no. Y cuando mi pastor me dijo eso, menos. ¿Y saben cuál fue la sorpresa? Que más o menos al año de esta conversación, la chica se fue de la iglesia. No sé si se fue al mundo, pero se fue de la iglesia. Y ya y me puse a pensar y decir, no, Señor, gracias, porque guiaste a mi pastor para no tomar una decisión equivocada. O sea, por eso, cuán importante es la guía de tus autoridades espirituales, de tus líderes. A veces más que la familia, más que los papás, porque los papás quieren a veces que los hijos sean felices, ¿no? Y si le gusta a alguien, ya pues que suelten ese sentimiento. Pero cuando nosotros nos sometemos a nuestras autoridades espirituales, es diferente, ¿no? Es Dios guiando. Y eso cimenta, y es de verdad que evita que tengamos, la verdad, una vida infeliz. Yo algo que quería agregar era el preparar el campo, el preparar el corazón para la bendición, es vital, es vital. Si nosotros, es un milagro, ¿no? Es un regalo de Dios el tener la pareja exacta, ¿no? Entonces, el preparar el campo significa dejar que Dios sane las grietas en nuestro carácter, en nuestro corazón, grietas del pasado, ¿no? De la niñez, de la adolescencia, tal vez de la juventud. Un corazón sano es una tierra fértil, porque un corazón sano, o sea, ya no tiene celos, no tiene competencias, no está de repente con egoísmo, con inmadureces. Y para tener una relación se requiere tener un corazón sano, tener un carácter formado. ¿Por qué? Porque en una relación se chocan dos personas, ¿no? Que son distintas y que si entienden que Dios tiene un propósito para sus vidas, van a ser un complemento, ¿no? Van a trabajar juntos. Pero para trabajar juntos, las asperezas y todas las cosas, si yo las he corregido antes, va a ser más fáciles de limar. Pero cuando se juntan sin estar preparados, ese choque, o sea, es fuerte, ¿no? Es como dos ríos que se juntan y cuando se juntan, las aguas se mezclan y forman un remolino y hasta que se ordenen esas aguas y vaya el afluente hacia abajo y sea nuevamente un río tranquilo, pasa un cierto tiempo, ¿no? Entonces un proceso
que dependiendo de la madurez de cada uno va a ser más corto o más largo o pueden terminar en separación. Entonces, preparar el terreno del corazón es vital. Es vital. O sea, yo les recomiendo a los jóvenes que están todavía, que todavía no tienen una pareja al lado, que se preparen. Y que disfruten esa etapa. O sea, que disfruten la esa soltería etapa. debería ser para prepararse. Es que cada Para etapa es única. Sí. Es como, por ejemplo, cuando nosotros, me acuerdo, cuando estábamos en el colegio, cuando era niño, hace poco tiempo, queríamos que el colegio acabe ya. Ya no queríamos ir al colegio, pero cuando ya acaba el colegio, ya nos vamos a un poquito más grandecitos, ¿cómo extrañamos el colegio? Así es. Entonces, cada etapa es para disfrutarla, es para aprender, es para prepararnos. O sea, cada etapa es importante. Sí, hay jóvenes, adolescentes que están solteros, que todavía tienen, como se dice, ¿no? Esa etapa para desarrollarse, para crecer como persona, para madurar, para disfrutar de esa etapa, ¿no? Ya después ya vendrá, pues, el formar la familia y todo, pero guiado por Dios todo, y disfrutar la otra etapa. Así es. Entonces, no es que yo soy infeliz porque soy soltero, más si ya tengo algunos añitos, o sea, con la persona que se me cruce por el camino, me meto, no. Cada Porque hay etapa. personas que pueden tener muchos años, pero sin embargo no son maduras. No son maduras. O sea, yo conozco muchos casos de hombres, de mujeres, que tienen muchos años, sin embargo sus reacciones son como de niños. Me hacen esto, yo le hago esto. Si me dices esto, entonces yo te digo esto. Y entonces, si eso no les ayuda en sus relaciones, porque no hay madurez. Entonces, yo les recomiendo, junto con mi esposa, creo que es una de las cosas importantísimas, de que pues, se preparen en este tiempo, ¿no? Que no solamente disfruten esta etapa, sino que la usen para, no sé cómo les puedo decir, para equiparse, para sanar grietas del pasado, que lean libros, algo que yo hice fue leer mucho acerca de los temperamentos, porque fue algo que no entendía yo, ¿no? Cómo dos personas con temperamentos diferentes podían armar un equipo, ¿no? Entonces, pero me ayudó mucho a entender las reacciones de él, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, no, yo me acuerdo que un día yo entré toda emocionada a un salón de clase que le estaba dando en la iglesia, y yo me fui a sorprenderlo, entro al salón, meto mi cabeza por la puerta y la hago así, Víctor, ¿no? O sea, emocionada, como haciéndole un detalle. Y él me miraba, todo serio, como diciendo, es que está al fondo del salón. Estoy en clase, ¿qué te pasa? ¿No? Una cosa así. No, yo me bajé ofendidísima. Imagínate cómo me bajé. Dije, no, yo terminamos esta relación, ya no me caso con él jamás. No, entonces, y todo eso. Y me acuerdo que me fui y le conté a mi pastor. Le dije, pastor, no, definitivamente no. ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces, y mi pastor, me acuerdo que nos miraba, se reía, nos miraba, se reía, y eso no lo entendía, peor no lo entendía. Y qué bueno conocerse también, ¿no? Porque en ese tiempo que tú dices de que hay que esperar y quemar etapas, es para conocerse también. Para conocerse. Había cosas para mí insignificantes, ¿así? Pero como la que te contó, ¿no? Yo estaba ahí empezando por mi clase y todo, ella asoma su cabeza por la puerta, y digo, o sea, me estás interrumpiendo, ¿no? O sea, para mí, pero para ella era algo importante, para mí no, ¿me entiendes? O sea, y no, cosas como y luego baja como dicen, y yo no le quería ni hablar. Y luego, o sea, ¿qué te pasa? Pasó? No entendía qué había pasado. De verdad que quería ahorcarlo. Pero es bonito porque vas conociéndote, ¿no? O sea, y vas conociendo a la otra persona, ¿no? Y eso, o sea, es chévere porque te ayuda a ser feliz. Y llegas a acuerdos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le llamaba a veces y decía, hola, mi amor, ¿cómo estás? Le llamaba por teléfono. Y él estaba trabajando en ese momento y me decía, Cari, estoy trabajando. Me decía, y me hablaba así serio. Entonces, y yo, uy, no, me bajaba todo, me acuerdo que estaba en la calle, me ponía a llorar. Entonces, pero luego aprendí a conversarlo.
Entonces llegamos a un acuerdo y él me dijo, no, Cari, mira, cuando yo esté ocupado, yo voy a tratar de ser más, como se dice, no tan, No tan directo, no tan... no tan tosco, ¿no? Y te voy a decir, Cari, mira, llámame más tarde o más tarde conversamos, estoy ahorita atendiendo, no sé, algo en el trabajo. Entonces, y yo aprendí también a decir, oh, ya, muy bien, está ocupado, ya, listo, te llamo más tarde. Entonces, o sea, lo conversamos y entonces como que buscamos ese punto de equilibrio para no lastimarnos ni tener malos entendidos. Libros y hacer estudios Me bíblicos también mandaron a acerca de leer temperamentos. todos los evangelios otra vez para aprender el carácter de Cristo. Y a él le mandaron a leer por enésima vez Proverbios para que aprenda prudencia. Nuestra herencia de Dios, ella es nuestra hija mayor, Abigail, Guadalupe, Tiene Hola. 12 años. 12 años. A ver quién sigue. Ella es mi María Elizabeth, la segunda. Oh, Ella es la contadora. En su Y el perrito. y ella es mi Shiloh, la Shiloh, última. Hay más perritos, No, pero y de verdad que es un regalo de Dios, ¿no? mis mascotas también. Y oh. Todos son un equipo. sí, la verdad que sí, somos un equipo ahora de 5. Y como te dije al principio, Susan, ¿no? Yo siempre quise tener un hogar. Siempre quise ser feliz. Y lo que Dios me ha dado es mucho más de lo que yo esperé. Me dio una esposa maravillosa, me dio 3 hijas que las quiero con todo mi corazón y que ellas alegran mi corazón cada día. Me dan la fuerza para seguir adelante. Cada día que las veo a ellas, veo el milagro y el regalo de Dios, o sea, para mi vida, ¿no? Y que la verdad valió la pena esperar, valió la pena seguir los consejos de nuestros pastores, de nuestros líderes, las guías. Aún cuando de repente las cosas que me decían no me gustaban, ¿no? Pero decidí a escuchar y a obedecer. Y eso ha traído muchísima bendición en mi vida, ¿no? Hoy te puedo decir, Susan, después de 13 años de matrimonio, que es después de la salvación que Cristo me ha dado, es lo mejor que me pudo pasar. Amén. Puedo ver la fidelidad del Señor ahí en la vida de ustedes y su familia. Muchas gracias por este tiempo, Víctor, Karina y las chicas. Ha sido una honra para mí también tenerlos aquí y poder contar también su testimonio. Yo tengo la primicia. Gracias, hija. Estamos para servirte. De verdad que eres un regalo de Dios para nuestras vidas, Susan. Te amamos con todo Ustedes el también corazón. son un regalo para mí.